Bueno, la iglesia de Filadelfia se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Voy a leerlo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierre, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En él que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, casi todo el mundo sabe lo que quiere decir Filadelfia, es el amor fraternal, el amor al hermano. Y allí están las citas de Apocalipsis capítulo 3, pero esta iglesia en el desarrollo de la iglesia representa una era que empieza en el año 1728. Y a lo mejor está rascando la cabeza y pensando, pero ¿por qué empieza en un año así, 1728? Eh, Se puede fijar fechas en todas esas iglesias, pero yo creo que es mejor dar solamente una era. Y yo le pongo 1728 con una razón que vamos a ver ahorita. Hoy día, la ciudad de Filadelfia es la ciudad en Turquía de Al-Asair. Era cuando Filadelfia fue fundado, fue una ciudad pequeña, no tenía mucha población, estaba en un sitio un poquito difícil, que vamos a ver más adelante, pero de estas 7 iglesias es la iglesia más pequeña de todas. Recuerde que hablamos de la mayoría de las iglesias estaban en los caminos donde pasaban las caravanas o estaban cerca del mar donde recibían barcos y podían pasar, tenía mucho comercio. La iglesia de Sardes, si recuerde, la iglesia de Sardes también tenía un río donde había mucho oro y plata, y ellos fueron quizás el primer sitio en el mundo que empezó a hacer monedas del oro y plata, una mezcla para hacerlo pesado y con cierto valor. La gente empezó a reconocerlo. Una de las cosas que vimos la semana pasada, que la iglesia de Sardis representa la era de la Reforma, cuando Martín Lutero hizo su reclamo a la Iglesia Católica y luego Calvino también empezó una obra en Ginebra, y algunos también de Inglaterra empezaron a buscar más libertad, porque era prohibido por la iglesia y por las circunstancias también, porque la falta de Biblias era horrible. Que recuerde que los primeros manuscritos tenían que estar copiados, y para no tener errores lo hacían meticulosamente. Tenía que estudiarlo, contaban las palabras en cada página,
para no dejar que entrara errores en los manuscritos. Entonces, eso llevaba mucho tiempo para escribir una carta. Entonces ya la gente común y corriente, normalmente, a menos que era una persona de mucha riqueza o de muchos contactos, no podía tener una copia de Biblia en su lenguaje. Pero luego con la prensa empiezan a fabricar Biblias. Las primeras Biblias eran inmensas, yo creo que pesaban como 15, 20 kilos y eran grandes y pesados y tenían bastante páginas. El papel que tenía era un poquito rústico, que la letra era grande por la forma que estaban imprimidos y todo, pero por lo menos era la palabra de Dios. Bueno, al desarrollar la iglesia, después de la edad de oscuridad, cuando la gente empezó a despertar, empezaron a querer aprender de las cosas ya escritas, empezaron a buscar materiales escritos y querían la Biblia también para leerlo en su idioma. Hasta el momento, todas las Biblias estaban escritas en su original, que eran hebreo, arameo y también en griego. Pero la gente ya no, la gente común no tenían recursos para ir a estudiar y aprender esos idiomas. Entonces ellos querían algo donde podían leerlo en su lenguaje. ¿Ok? Entonces ya empieza la idea de tener la Biblia. Eso fue uno de los reclamos de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico y él tenía copias de los manuscritos y podía leerlos. Y a la medida que él iba leyendo, se dio cuenta que la iglesia no estaba enseñando todo lo que estaba escrito en la Biblia, sino más bien solamente la tradición de la iglesia. Entonces, la iglesia había desarrollado algunas tradiciones, algunos para levantar fondos para poder construir y hacer más misiones, etcétera. Yo no digo que sus motivos siempre eran malos, sino que necesitaban fondos para ciertos proyectos y querían aprovechar de la gente que no tenía la Biblia para decirle, bueno, si tú compras ese papelito, es un perdón de pecado. Aunque no has pecado, tú puedes comprar eso y después cuando tú pecas ya está resuelto. Indulgencias lo llamaba. Entonces, Martín Lutero hizo un reclamo a la iglesia, hizo una lista de las cosas que él quería debatir bíblicamente en la iglesia, públicamente, para la gente venir y escuchar también. Pero la iglesia lo aceptó como un desafío a una guerra y empezaron a perseguirlo. Calvino, Calvino de verdad era un francés que escuchó, y él iba a estudiar la Biblia, quería ser un sacerdote también, pero empezó a escuchar de la Biblia, empezó a tener la posibilidad de leer algunos manuscritos, entonces empezó a ver cosas también, y a muchos de esos reformadores nacieron la idea de hacer la Biblia en lo que llaman lenguaje franca, lenguaje de la gente. Si era en Alemania, alemán. Si era en Inglaterra, inglés. Si eran en España, en español, etc. Entonces ellos querían hacer traducciones y publicarlos y darlos a la gente, venderlos a la gente. Eso fue el motivo principal. Ya sabemos que hubo muchos problemas y discusiones, entonces ellos, la era de Sardes fue cuando la iglesia despertó, quería eh, dar la palabra de Dios a la gente, empezaron a
protestar, a veces lo llaman protestantes, etc. Lo malo de la iglesia de Sardis o de esa era que ellos querían reformar la iglesia católica. Entonces tomaron los escritos de lo que llamaba la iglesia los jueces de la doctrina de la iglesia, y el primer doctor o juez de la iglesia era eh, ese Agustín, San Agustín de Hipona, y él tenía muchas cosas malas. La semana pasada hablamos de que fue él que inventó amilenialismo, que no hay un milenio, que él cambió el rapto de la iglesia, él empezó la adoración de María, una interpretación alegórica de la Biblia, muchas otras cosas. Eso fue más detallado la semana pasada, no quiero volver a tocar esa misma trompeta hoy y gastar el tiempo en eso. Pero una de las cosas que dijo en Agustín fue lo que hoy día llaman elección. Y él dijo que Dios ya ha decidido quién va al cielo y quién no va al cielo, quién va al infierno. Dios ha predestinado a todo el mundo ir a su sitio. Entonces la iglesia descartó lo que dijo Jesús de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Dice, no, ya Dios ha decidido, entonces no es necesario. Y esa iglesia, yo creo que su gran falla fue de que no llevaron la palabra de Dios, no buscaron a la gente. Pasar 200 años, en el año 1728, había varios grupos que iban predicando, que estaban enseñando el bautismo del creyente, no de bebés y muchas otras cosas. Empezaron a sufrir persecución a manos de los reformados y también de los católicos. Pero algunos vieron la necesidad, leyendo la Biblia en su lengua, de llevar el Evangelio a otras personas. Alrededor del año 1700 después de Cristo, un conde, Nicolás Zinzendorf, en Alemania, era un hombre que tenía terrenos, plata, y llegó a conocer a Cristo, y él y la esposa querían dedicar su tiempo y su plata a ayudar a desarrollar la iglesia y llevar el mensaje a las otras naciones. Bueno, eso fue algo que sucedió después de un tiempo estudiando la Biblia. Tuvieron una noche y dijeron, esta noche vamos a tener un culto de oración hasta las 8 de la noche. Y cuando empezaron a orar, muchos empezaron a orar también por la gente que nunca habían escuchado la palabra. Y a las 8 de la noche pasó, las 10 pasó, quedaron toda la noche. Y la gente quebrantado cuando se dieron cuenta que no estaban llevando, no estaban cumpliendo con el mandamiento de Jesús de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y ellos tuvieron tanta convicción que decidieron levantar fondos, enviar personas, parejas, familias, a veces grupos a ciertas partes. Tanto que en ese tiempo había un desarrollo de la nueva tierra de las Américas. Mucha gente quería ir al Nuevo Mundo para desarrollar sus vidas, y había muchos esclavos. Y una forma de llegar al Nuevo Mundo era, si yo tengo una habilidad, si yo soy carpintero, yo vendo servicio a un carpintero en el Nuevo Mundo que necesita ayuda, yo vendo mi vida a él, a servirle, a trabajar por él, que no me pague nada, solamente me da comida, hasta yo trabajar suficiente para pagar la deuda de llevarme y hasta una suma más. Entonces la gente se estaban
yendo al Nuevo Mundo, algunos de los misioneros hicieron eso. Y otros, la única forma que encontraron, ellos también querían evangelizar a todos. Y escucharon de barcos que estaban llevando esclavos al Caribe. Entonces ellos se vendieron su persona como esclavo para tener el privilegio de predicar el Evangelio. Y predicaron el Evangelio en el barco y predicaron el Evangelio también en el campo donde llegaron para trabajar. Muchos nunca regresaron, la mayoría nunca regresaron a su país, dieron sus vidas para llevar el Evangelio y levantaron iglesias entre los esclavos y entre las naciones donde llegaron. Esos lo llamaban los moravos. En el año 1770 había dos hermanos que su padre era un pastor muy pobre. Yo creo que tenían 13 hijos y su mamá, Susana Wesley, eh, levantó a sus hijos a amar a Dios y servir a Dios. Y dos de los hermanos dieron sus vidas. Ellos eran parte de la iglesia de Inglaterra, que ellos salieron de la iglesia católica, formaron su propia iglesia, pero era prácticamente la iglesia católica sin reconocer al Papa como el líder. Ellos pusieron su propio líder. Bueno, esos hermanos habían estudiado en el seminario y fueron a Nuevo Mundo. Se dice que uno de los hermanos, no recuerdo cuál era, pero estaba en el barco y llegó una tormenta. En el barco había familias de esos moravos que estaban viajando para llevar el evangelio también. Y en la tormenta él se desesperó. Él pensó que iba a perder su vida. Dice que una vez el barco se acostó y agua entró y él estaba tan asustado, pero él vio los moravos y estaban tranquilos, estaban cantando himnos. Entonces después de la tormenta los acercó y dijo, mire, pero ustedes no tenían miedo. Él dijo, ellos dijeron, no, porque si morimos vamos al cielo y el cielo es mejor que la tierra. Entonces él empezó a preguntar a sí mismo, ¿por qué yo tenía tanto miedo? Y aunque la iglesia le había enviado a las Américas para ser misionero a las tribus, él no era salvo, él no conocía a Cristo como su Salvador. Después de un tiempo, un fracaso en su ministerio, cuando estaba regresando a Inglaterra con otras personas cristianas, fue que él empezó a abrir la posibilidad de que necesitaba hacer algo, de escuchar el mensaje y recibir a Cristo como Salvador para ser cristiano. Entonces lo hizo después, aunque había pasado varios años como misionero. En el año 1792, todavía las iglesias grandes, lo que llamamos nosotros hoy día las iglesias reformadas, los luteranos, los presbiterianos y los bautistas, no estaban enviando misioneros. Y un señor, William Carey, escuchó de naciones donde no tenían la palabra de Dios y Dios puso en su corazón, yo creo que fue a India, que fue primero, de llevar el evangelio. Y sabían, esos misioneros en los años 1700 y 1800, ellos se iban y ellos no iban para regresar, se fueron muchas veces para quedar en el país y quedar hasta la muerte. Y Carey era bautista y fue a una reunión de bautistas e hizo un librito en cuanto a la necesidad de otros países y lo presentó. Y uno de los líderes de los bautistas se paró y dijo, si Dios quiere que las tribus tengan el evangelio, que Dios puede mandar el mensaje, no te necesita a ti. Y así fue el pensamiento del día, pero el hombre insistía
y logró formar una misión que se llama la Sociedad Misionera Bautista en el año 1792 y él fue y luego otros misioneros fue. Y eso fue cuando en el año 1728 con los moravos, después con los Wesley y ahora con los bautistas empezaron a despertar la necesidad de llevar el evangelio, predicar el evangelio, porque hay mucha gente que quiere eh, conocer la verdad y quieren ser salvos. Bueno, estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que tiene la puerta abierta, es la iglesia del amor al hermano. Cuando la iglesia despertó y vio que las otras personas necesitaban el evangelio, esa ciudad no era de ese tamaño que se ve en la pantalla, sino que fue la más pequeña de todas las 7 iglesias. Fue fundado por un rey y puesto en la frontera de Lidia y Frigia para sembrar la cultura griega. Su función al principio fue de defender la zona, pero fue también de enseñar a la gente a hablar, escribir, etcétera, griego. Y esos lograron, después de muchos años, ellos estaban allí entre los bárbaros y la gente que habían llegado hace muchos años, habían hecho sus fincas y tenían sus siembras, sus ciudades adentro. Entonces, la iglesia, la ciudad fue construida para diseminar la cultura griega. Pero Dios dice que esta iglesia está allí fundado para diseminar el evangelio, para llevar el evangelio, para dar el evangelio. El Señor dice que esa iglesia tiene una puerta abierta y la ciudad fue conocido como la ciudad de la puerta abierta. Era la entrada de esa parte del mundo en lo que es Turquía hoy día. Ellos establecieron una zona y una comunidad en la zona fronteriza y estaban en una mesita. No, la tierra no era muy bueno para las siembras, pero sobrevivieron y ellos también tenían mucho terreno, la oportunidad, entonces fue conocido como la ciudad de la puerta de oportunidad y mucha gente fue para allá. Aquí se va a ver en el fondo algunas de las ruinas de la vieja ciudad de Filadelfia, que a lo mejor esos existían en el tiempo de Juan. Esos son alrededor del cambio de calendario de antes de Cristo y después de Cristo. Desde el año 17 hasta el año 23 después de Cristo, cuando Cristo estaba en la tierra todavía, que esa ciudad sufría de muchos terremotos, tenían terremotos diarios y la ciudad fue destruida varias veces, la gente volvía a la ciudad para vivir y venía otro terremoto y caían otras ciudades. Es casi lo que pasó con la iglesia. Recuerden, el Señor dijo que van a ser testigos de mí en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hizo la iglesia? Se quedó en Jerusalén hasta la persecución y después salieron, ¿no? Por los terremotos en esa zona, la gente salía y por muchos años hacían carpas fuera de la ciudad para vivir, para tener la seguridad de que no iba a caer encima el edificio durante la noche. Entonces, fue el principio. Después, no recuerdo los años, alrededor del año 700, vamos a ver que hay una invasión de musulmanes, nosotros a veces lo llaman los turcos, que hicieron allí el Imperio Otomano.
El Imperio Otomano tomó toda esa zona de Turquía, llegó hasta España, estaban para cruzar los Alpes y invadir a lo que es Europa cuando Alejandro Magno, no, no recuerdo el nombre, Carlos Magno, logró pararlos en los pasos de los Alpes y destruyó y empezó a retirar el Imperio Otomano. Mientras en el mundo cristiano, por lo que llamaban la era de oscuridad, de cuando no dejaban la gente, no enseñaban a la gente, no había un desarrollo de la cultura, de las ciencias, etcétera. El Imperio Otomano, los musulmanes estaban desarrollando matemáticas, ciencias y muchas otras cosas, descubrieron muchas cosas mientras nosotros quedamos en lo que era la oscuridad por el dominio de la iglesia que no permitían tener los libros. Aquí se ve algunas de las ruinas de una de las basílicas en esta ciudad. Mire, la carta misma, vamos a, si quiere ver, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recuerda, la primera cosa es, nombra el destino. Filadelfia, la iglesia del amor al hermano, amor fraternal. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primero se ve aquí que Él es el santo. El santo es una palabra que usamos en cuanto a Jesucristo, pero era la palabra que fue designado para hablar de Dios. Aquí, santo y verdadero son como unidos. Él es el santo verdadero. Está declarando que Jesucristo es Dios. Sabemos que los testigos de Jehová dicen que no, que la Biblia nunca, que Jesús nunca dijo que era. Jesús está hablando aquí. Jesús dice, yo soy el santo, el verdadero. Y el verdadero es una palabra que se usa en cuanto a Dios. Recuerde que en Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Ve? La verdad, el verdadero. Verdad y verdadero eran sinónimos, eran palabras que se usaban en el tiempo del Antiguo Testamento para hablar de Dios, lo que llamamos nosotros Dios Padre. Recuerda, los judíos no usaban el nombre de Dios, no tomará a nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ellos escogían otras palabras para hablar. A veces decían el nombre, a veces decían verdad, etcétera. Entonces, eso era una de las designaciones en el Antiguo Testamento de el mismo Dios. En el griego la construcción une santo y verdadero. Entonces, no son santo y verdadero, sino santo verdadero. Y la palabra para verdadero es quiere decir el genuino, el original, el verdadero. Luego dice que yo soy el que tengo las llaves de David. En el libro de Isaías, capítulo 22, Isaías 22, 20 al 22, hay un pasaje aquí. Isaías 22, 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Sugiere que esa es la puerta abierta de oportunidad. Recuerde, en el Nuevo Testamento hay varios pasajes donde Pablo hablaba de una puerta abierta. En Hechos 24:27, él dice, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y en 1 Corintios 16:9 dice que Dios me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. La puerta
la puerta abierta no quiere decir que no va a haber adversario, porque Satanás no quiere que el evangelio se cierre, que se corre para la gente conocer la verdad. Una iglesia que tiene una puerta abierta ya está preparada. Cuando llegó esa época, recuerde, yo le dije que la ciudad fue sembrado para enseñar la cultura y lenguaje griego. En el tiempo de esa carta, todo el valle, todo el sitio, toda la ciudad en Lidia y Frigia ya sabían y hablaban griego. Era el lenguaje de todo el mundo. Habían hecho bien su trabajo de sembrar esa. Elogia, en versículo 8 dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una iglesia que usa las oportunidades que Dios le da. Es la iglesia que recibe más alabanzas. Esa es la iglesia que hoy día queremos ser parte de una iglesia Filadelfia, una iglesia que tiene misiones, una iglesia que cree en la idea de llevar y testificar y anunciar el evangelio a todo el mundo. Dice que has guardado la palabra. Dice que aunque tiene poca fuerza, recuerde, era la iglesia más pequeña. Ustedes, siendo una iglesia pequeña, de poca gente, sin recursos, porque la ciudad por 6 a 7 años estaba destruido por lo que eran los terremotos de la zona, y la gente vivían en carpas, no tenían muchos bienes, pero era una iglesia que estaba haciendo su trabajo de llevar su influencia y su predicación. Ellos no tenían palancas, no tenían ejércitos, pero tenían la palabra de Dios y eso lo estaban llevando. Entonces dice que ustedes guardan la palabra de Dios. Mire, has guardado mi palabra. La palabra aquí para guardar es la palabra para atesorar. Quiere decir tomar lo que es más importante y ponerlo en un sitio seguro donde nadie lo puede robar. Hermanos, eso yo creo que es uno de los versículos que nos dice que debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Nosotros debemos tener esa palabra guardada. Puede llegar al día por circunstancias que no podemos tener Biblia, pero lo que yo tengo en mi corazón y en mi mente es seguro. Yo recuerdo el testimonio de uno de los soldados americanos que estaba preso en la guerra de Vietnam. Y todos los soldados allí, había hombres que antes eran ateos y hombres que eran cristianos, y entre todos no estaba prohibido hasta hablar. Entonces ellos hicieron formas de mandar el mensaje y ayudar uno al otro entender el mensaje de la Biblia, porque empezaron cada uno, vamos a decir que uno tenía memorizado Salmos 23. Entonces él comentaba y decía a los otros de susurros de noche, de papelitos que encontraban, anotaban, y la gente, cada preso empezó a guardar la palabra de Dios en su corazón. Mire, hay pocos ateos en una prisión de concentración como prisionero de guerra, cuando le están sufriendo allí, lo están torturando, que no busca a Dios. Entonces ellos, muchos, lograron reformatear o hacer porciones de la Biblia que todos los soldados entonces podían disfrutar de la palabra de Dios. El secreto de esa iglesia de Filadelfia está aquí. Ellos tienen la palabra guardada en su corazón, y ellos cuidan y confían en la palabra. En lo que vamos a ver en la próxima iglesia
deja la palabra de Dios para palabras de hombres, para teorías y ciencias, etc. Esta iglesia no. Dice que no has negado mi nombre. El misionero, una de las primeras cosas que el misionero que tiene que reconocer es que donde va, hasta el día de hoy, donde va a llevar el mensaje del Evangelio, lo hace a riesgo de su vida. Nosotros tenemos una hermana cristiana, Jessica Pinto, que fue a Turquía y ella con su esposo, que es un turco, ellos tienen una iglesia y están anunciando y ayudando a la gente a crecer en la palabra de Dios. Cuando ella se fue, yo le dije, Jessica, tú sabes que te vas arriesgando tu vida, estás dispuesto a dar tu vida. Ella dijo, ¿por qué no? Él dio su vida por mí, yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. Y eso tiene que ser de verdad el corazón del misionero. Sabe que a esta iglesia no hay ninguna crítica. Son dos iglesias que no tienen críticas y esta es una. Es una iglesia sin condenación. En el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Va a darle instrucciones. Dice, primero tiene que retener lo que tienes. La palabra aquí para retener es la palabra agarrar, aferrar con poder. Agarrar esa palabra para que nadie te quita tu corona. La corona es una de las coronas que el Señor promete. ¿Qué hacemos con coronas cuando llegamos al cielo? Bueno, cuando llegamos a capítulo 4 y capítulo 5 de este libro de Apocalipsis, vamos a ver la oportunidad de usar nuestras coronas para glorificar, edificar, para adorar, glorificar a nuestro Señor Jesús. Pero eso es como la palabra, la parábola de los talentos en el libro de Mateo, que la persona que recibió tantos talentos y lo tomó, el que tenía 10 hizo 10 más, el que tuvo 5 hizo 5 más, pero el que tuvo uno solo lo guardó porque no quería arriesgar perderlo. Entonces cuando viene el Señor dice, bueno, tú eres un malvado, un siervo malvado porque no tomaste lo que tenía y no lo usaste para bien. Tú sabes que yo puedo ponerlo en el banco y agarrar intereses, pero no, tú lo guardaste y solo tengo lo que te dejé. Bueno, en 1 Corintios capítulo 14, una de las coronas dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos fieles. Dios nos ha dado habilidades, dones y debemos usarlo para anunciar el Evangelio. No hay ninguna amenaza y sabe que solamente a las iglesias de Filadelfia y la de Esmirna no tiene ninguna amenaza, pero promesa sí tiene. Versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los enemigos de la iglesia van a ser humillados. La iglesia está sufriendo bajo la constante ataque de Satanás con falsos hermanos, falsos profetas, falsas doctrinas. Y sabe que la iglesia falsa es muy popular porque no enseña nada de la palabra, entonces no ofiende a nadie, entonces ya llega a ser enemigo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia de Dios? Yo estaba pensando hoy y yo llegué a la conclusión de segunda de Pedro 3:9.
Mire, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado y hasta hemos dicho, bueno, Señor, eh, ¿por qué no regrese? Ese mundo está podrido, eso, que la dificultad, los ataques de Satanás, la cultura, etcétera. Y el Señor dice, miren, tenga paciencia, porque yo soy paciente, porque yo quiero que muchos lleguen a conocimiento de la verdad y sean salvos. Cuando esa última persona, y el Señor sabe cuál es, acepta, entonces el Señor va a empezar a desarrollar la otra parte de, de esa edad. En la nueva traducción viviente, me gusta cómo empieza con esta parte del versículo 10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Mire, muchas veces nos toca perseverar en medio de la tentación, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. Dice que nosotros hemos sido, vamos a ser liberados de la prueba. Y la mayoría de los comentarios eh, conservadores dice que Cristo está hablando de la tribulación, está prometiendo a la iglesia que no van a entrar en la gran tribulación, en la tribulación. Ahora, hoy día la gente quiere hacer una división entre la tribulación y la gran tribulación. Mire, todo es gran tribulación. Empieza con firmando el documento del pacto de 7 años con el anticristo, con Israel. Pero se nota que inmediatamente empiezan guerras, muerte, hambre, etc. Cuando llegamos al sexto sello, encontramos almas bajo el altar de incienso, enfrente al trono de Dios. Y están reclamando y hablando con el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice, hasta que no lleguen todos los que van a aceptar a Cristo. Nah. Pero dale su vestidura blanca y ponlos ahí. Y luego, más adelante, empezamos a ver más y más y más gente que lleguen a conocer a Cristo. Muchos han enseñado, yo creo que por Segunda Tesalonicenses capítulo 2, hablando de una gran delusión que la gente no va a entender lo que sucedió. La gente normal y común y corriente, pero yo creo que hay muchas personas que están yendo a iglesias hoy día que han escuchado del rapto, de la tribulación, del evangelio, etcétera, y ellos no han tomado decisión, no han recibido a Cristo, pero ellos tienen la seguridad que van al cielo, que no van a estar aquí para la persecución, ese tiempo de tribulación. Y después el rapto se van a reconocer. Estos son los que se van a dar cuenta y van a empezar a anunciar el Evangelio. Entonces, esos son los que van a ganar a otras personas. Va a ser pena de muerte testificar de Cristo o tener una Biblia. Entonces ya va a ser difícil durante la tribulación. Aquí habla de los que moran sobre la tierra. Sabe que la Biblia nunca dice que los cristianos son moradores de la tierra. Siempre está hablando de la gente que no han creído. Nosotros somos ciudadanos del cielo y eso es donde nosotros vamos. En el capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona, los ancianos, hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios en el cielo y ellos tienen coronas y van a tirar sus coronas. La Biblia dice que nosotros podemos ganar coronas en 1 Corintios 9:25. Yo sé que no están escritos en la pantalla, pero 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El que corre la carrera
fielmente del Evangelio van a recibir una corona. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que me molesta mucho de esa idea de amilenialismo. La gente no está buscando a Cristo. Ellos no tienen esa esperanza de ir en el rapto antes de la tribulación, porque su doctrina le está enseñando que al final de la tribulación Dios viene a llevar a los cristianos que sobrevivieron al cielo. No, hermanos, debemos estar mirando y esperando. Yo vi hoy y ayer de David Jeremiah, el doctor Jeremías americano. Muchos de sus libros y sus predicaciones están traducidos y dice 5 razones por las cuales Cristo, el rapto viene en 2024. Me sorprende que le pone fecha, pero así fue el título que le pusieron a la enseñanza. En 1 de Pedro 5, 3 y 4 dice, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, hablando a los ancianos, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay varias coronas mencionadas en la Escritura para los cristianos que han servido fiel y que han esperado y tienen esa esperanza de la iglesia que Cristo viene. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, habla de la nueva Jerusalén. Sabe que en el Nuevo Testamento hay muchas referencias a la iglesia como la novia y que va a ser la esposa de Cristo. En el Antiguo Testamento la referencia a los judíos era como la esposa de Dios Padre. En el Nuevo Testamento habla de nosotros como la novia y vamos a ser, ya la novia se va a convertir en esa unión en el cielo. No es una unión física, no es sexual, pero dice que el ángel, creo que fue un ángel que le dijo a Juan, ven conmigo y te quiero mostrar la novia del Cristo que viene del cielo y lo lleva y viene bajando la nueva Jerusalén. Nosotros somos la nueva ciudad que va a estar fundado aquí en la tierra. Si no lo has dado cuenta, entonces vaya y ve que la nueva Jerusalén prometida, eso está hablando de la iglesia, los que han sido parte de la iglesia. La gente no entiende muchas veces, pero quiero decirle, ahorita nosotros estamos en el tiempo de la iglesia, lo que llamamos la dispensación de gracia, la dispensación de la iglesia. Lo que quiero decir con eso es que ahorita todos los que han creído, que han sido fiel, ellos van a formar parte de esa nueva Jerusalén. A los que no reciben a Cristo antes del rapto, entra en otra dispensación, otro tiempo con otras reglas. El Antiguo Testamento tenía sus reglas, el Nuevo Testamento tiene sus requisitos. Cuando llegamos después de lo que es la tribulación, va a empezar lo que llamamos nosotros el milenio y va a entrar mucha gente. Muchas personas durante los 7 años de tribulación van a recibir a Cristo y van a ser salvos, pero van a entrar en el milenio diferente que la iglesia. La iglesia tiene una función durante el milenio, que eso cuando llegamos a capítulo 20 vamos a hablar de eso. Pero eso es el capítulo 3, 7 a 13, la iglesia de Filadelfia, la iglesia
de misiones, la iglesia que empieza a llevar mensaje. Esta iglesia llega hasta el rapto. Todavía hay muchas iglesias que tienen misiones, que respaldan misiones, que van a misiones. Mire, ir a misiones no es un viaje a quedar en un hotel en otro país y decir que yo fui a un viaje misionero y quedé en un resort, en un hotel en... No, hermano, misiones es llevar el evangelio donde va. Yo recuerdo que la primera vez que nosotros fuimos a Venezuela, no sabíamos nada de español, solamente hola, ¿dónde está el baño? Tengo hambre. Pero para hablar de Cristo no teníamos, pero compramos y llevamos folletos al lenguaje y a toda persona que encontramos en la calle, en las tiendas, repartimos. Esas son misiones, llevar el evangelio con todo lo que puedes. Si no puedes hablar el lenguaje, consigue algo escrito y regálalo. Porque usted no sabe, quizás lleva 1000 folletos y solo una persona toma decisión. Esa persona va al cielo y vale la pena. Gracias por escucharme esta noche. Bueno, Jaime, ahí tenemos la clase. Y creo que estuvieron, bueno, por lo menos la clase en portugués escucho de lo que estaba escuchando. Y pues recuerden que bajamos este video también en la plataforma de YouTube. Lo subimos en la palabra correcta. Pero muy interesante lo que estabas diciendo, especialmente al final, Jaime. Y lo que hemos estado estudiando, esta, si no estoy equivocado, es la sexta carta, ¿no? Que ya estamos estudiando. Y cada una de las cartas, y tú decías al principio, cuando comenzaste el capítulo, que hay diferentes divisiones de la carta, o se bosqueja diferente. En esta iglesia vemos que no hay una crítica o una advertencia y habla ¿cómo se llama? De una iglesia con bastantes coronas. Algo que me llama la atención es esa parte de que era una iglesia con un corazón misionero bastante desarrollado, más que Sí, anhelo de misiones, de un corazón misionero bastante desarrollado en la misma ciudad de Filadelfia a quien se le escribió la carta y también en la misma parte o de la etapa de la historia de la iglesia que ocurrió. Ahora, el hecho de tener una iglesia, y ahí me gustó lo que decías, que era una iglesia que sufrió bastante por llevar el evangelio. Y por lo menos en el podcast que hacemos, que tú estás contando lo que fueron tus años en ministerio, hablas un poco, quizás no un sufrimiento a este nivel, ¿no? De tortura, aunque sí estuviste preso y todo eso, ahí los que quieren pues, pueden estar escuchando también, pero entender que misiones o servir a Dios es algo bastante complejo e implica un montón de cosas. Así como uno se goza sirviendo a Dios, tiene que prepararse para dar un buen mensaje, pues el mensaje real de lo que es el Evangelio real. También hay sufrimiento, hay desánimo a veces, todo eso. Pero podemos animarnos, por lo menos yo me animo, a ver una iglesia con un corazón misionero desarrollado de la manera correcta puede tener los ánimos pues, esa carta personal de Jesucristo a ellos y aplicable a nosotros mismos, ¿no? Animarnos y a desarrollar misiones en la iglesia. una cosa más, sabe que las 7 iglesias van a caer al mundo otomano, van a estar en el imperio otomano. Ajá. Turquía hoy día es una zona musulmán, ¿ya? Y sabe que hay solamente 2 iglesias que todavía existen de los 7. Hmm. Filadelfia, Esmirna. Las 2 iglesias que no tenían ninguna crítica, ninguna corrección, sino sigue fiel, sigue haciendo lo que está haciendo. Y también de verdad cómo se está abriendo esa parte misionera hoy en día a esas latitudes, Jaime. Bueno, y como siempre digo, una iglesia misionera no solamente es una iglesia que envía personas a otros lugares, sino una iglesia que desarrolla un buen discipulado en la localidad donde está, con sus propios miembros. Nunca se puede tener una iglesia misionera con éxito si no puedes desarrollar tus propios miembros. Recuerdo por lo menos en los primeros años que disfrutamos allá en Verdad y Vida en Puerto Ayacucho, pues cuántos jóvenes se animaron, fueron al Instituto Bíblico, salieron, Sí, hoy en día están en otros países. Yo creo que muchos teníamos el ánimo de regresar a Venezuela para
construir algo allá y seguir desarrollando, pero Dios pues tiene sus planes. Entonces, ánimo, Amén. Jaime, ahí estamos en el tiempo. Gracias por acompañarnos y espero que el Señor les bendiga.